Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos con ustedes estos hermosos textos de la Sagrada Escritura que pretenden ser luz en nuestro camino y lámpara para nuestros pasos. Estamos compartiendo esta epístola a los Efesios o carta a los Efesios, que se denomina como la autoría de San Pablo, pero que también sabemos que probablemente, y lo más seguro, fue un discípulo de San Pablo quien escribe esta carta, y eso se debe a los motivos que menciona, que son después de San Pablo. Entonces, lo más importante para el hoy, bueno, sí saber quién la escribió, etcétera, pero lo más importante es cómo aplicar el texto a la vida de las comunidades presentes. Cómo lograr que en el momento actual podamos asumir aquello que la palabra de Dios nos invita a vivir. Por lo cual vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios, para que sea su Espíritu Santo el que nos conduzca en este momento presente. Padre nuestro, te ponemos en tus manos este momento de compartir tu palabra, para que todo esto lo asumamos, lo vivamos en nuestras comunidades y crezcamos según el designio, la voluntad de nuestro Padre Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy veremos el capítulo 5 de esta carta a los Efesios. Y dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las vulgaridades, como cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos, porque en otro tiempo fueron tinieblas, como hijos de la luz, ahora sean luz en el Señor. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denúncienlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz. Pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Así pues, miren atentamente cómo viven, no sean necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos,
sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, que es causa de libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a su iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Bien, este capítulo 5 de la carta a los Efesios tiene como dos partes. Una primera parte que es general y una segunda parte que se le llama la moral familiar. En la primera parte, en el capítulo 5, encontramos unos elementos que son de suma importancia para nuestro hoy. Primero, en el versículo 1 se dice contundentemente algo que no sé cómo se entienda hoy. Cuando propone, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Es la primera frase. Está en el mundo hebreo, el verbo ser también es estar, como en el inglés, ser y estar. Por lo tanto, cuando se nos invita a ser, también se nos invita a estar en ese momento, en esa condición. Por lo cual dice, sean o estén viviendo como imitadores de Dios. El término griego, mimetis, de ahí viene mimetismo, mimetizaje. Mimetis se traduce como imitar. Pero ese imitar no es un imitar meramente exterior. La fuerza del término mimetis tiene que ver con toda la vida. Es decir, no es una apariencia que yo voy a vivir cuando voy al templo con los hermanos. Entonces, cuando voy al templo con los hermanos, cierro los ojos, pongo las manos juntas, me tiro de cabeza y entonces estoy aparentando
ser muy vivir mucho el signo religioso. No se refiere a eso. Se refiere a la vida misma, a la vida total. Dice, en la vida misma nuestra, imiten a Dios. En otras palabras, vivan como Dios. ¿Y por qué esto? Dice, como hijos amados. ¿Por qué hay que vivir como Dios? Porque somos hijos amados suyos. Por esa razón, como somos hijos amados de Dios, imagen y semejanza suya, como somos parte suya, estamos llamados a vivir como Él. Por eso, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y vivan, miren lo que dice, vivan, versículo 2, en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Lo primero es vivir el amor, porque por herencia somos hijos e hijas de Dios. De origen somos hijos e hijas de Dios, imagen y semejanza suya. Por eso dice, imiten a Dios. Y luego va a decir, vivan en el amor. ¿Cómo vive el seguidor de Yoshua? El que ama al Creador, Hashem, imitando a Dios, imitando al Padre. Pero a la vez dice, vive el amor como Cristo les amó y se entregó por nosotros. El modelo de vida es ante todo el Padre, el Santo por excelencia. Y luego dice, esa imitación del Padre se concreta viviendo en el amor, como vivió el Hijo mayor, nuestro hermano y Señor Jesús, que se entregó, dice, como víctima de suave aroma y como oblación por nosotros. Ahí es la parte introductoria de ese capítulo 5. Es decir, de salida nos marca cómo debe ser la vida. Una vida santa, imitando al Dios santo. Y esa vida santa consiste en no cositas que hacemos, sino en la misma vida. Y una vida de amor, como Cristo nos amó. Es a partir de esta experiencia como podemos entender lo que sigue, el versículo 3. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre ustedes. El texto griego va a decir porneia. Y la porneia, cuando aquí se traduce por fornicación, pero la porneia es mucho más amplia. La porneia, en esencia, significa toda relación de intimidad que se realiza sin amor y por lo tanto sin verdad, sin respeto, sin aceptar que el otro es persona, no objeto, y por lo tanto tiene durabilidad, exclusividad. Por lo tanto, la porneia es relaciones íntimas sin amor. De ahí por qué la porneia es mucho más amplia que la fornicación como la entendemos hoy. De hecho, cuando se escribe el tema de la fornicación, que en otros lugares Pablo menciona, no se refiere a lo que hoy se entiende como toda relación sexual fuera del matrimonio eclesial. No.
la porneia se entendía como relación de intimidad sexual sin amor. Por lo tanto, usted puede estar casado por la iglesia o en la iglesia, pero si tiene relaciones íntimas a la fuerza, por cumplimiento, sin amor, utilizando a la mujer o al hombre, también está en porneia. También está en porneia. ¿Por qué? Porque la relación en desamor es lo que es la porneia. No es meramente la intimidad sexual. El problema no es la intimidad sexual, el sexo mismo. El problema es con qué intención se realiza. Si se realiza con amor o se realiza en desamor. Ese es el detalle. De ahí porque entonces va a decir también, por eso ni se menciona entre ustedes en la comunidad, como conviene a los santos. Miren, ¿por qué dice eso? Porque el cristianismo primitivo o los seguidores de Yeshua en las comunidades primitivas eran considerados santos. No es la santidad que hoy nosotros entendemos muy mal ubicada, que es el cúmulo de esfuerzos que yo hago y una virtud especial que Dios me da, no a todos sino a algunos, y esa virtud que Dios me da y mi esfuerzo grande y sacrificado me hace ser un santo. No es ese, eso no es la santidad. La santidad es participación primero por origen, como somos hijos amados de Dios y somos imagen y semejanza suya, somos imagen y semejanza del amor mismo. Y segundo, como participamos del cuerpo de Cristo unidos a la cabeza, tenemos la misma santidad de la cabeza, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia, la comunidad, es un cuerpo santo. Y por eso, como cuerpo santo, no se puede vivir en desamor. Y esto no es por ley. Mire, esto es por coherencia. Por coherencia. Si somos nosotros todos miembros del cuerpo santo de Dios en Cristo, y Dios nos ama tanto, mi reacción ante tanto amor debe ser amor, tal como lo dice el versículo primero, un amor como el de Jesús. Por lo cual, cuando fallo al amor de Dios y me sesgo al desamor, el problema no es que Dios me castigue, porque Dios no castiga. El problema es que yo soy infiel al amor. El problema es que yo soy traidor al amor, porque Dios me ha creado por amor y me ha hecho amor, y estoy traicionando mi esencia, porque soy amor, porque somos amor. Ese es el problema. El problema no es cuánto ofendemos a Dios, porque no le podemos ofender. Imagínense el Dios que ha creado todo. Yo, en un mundo pequeñito, en un planeta Tierra que es un grano en nuestra Vía Láctea. Y es un punto nada más, y más allá se vuelve casi nada. Yo voy a pretender ofender al creador de todo. Incluso es una soberbia. Humildemente tenemos que reconocer que el problema no es que ofendemos a Dios, es que trastocamos un proyecto de amor, el proyecto del amor de Dios para con nosotros, el cual debe realizarse en el amor mismo. Cuando vivo el desamor, y en este caso en el exacto elemento de la sexualidad, dice, no estamos viviendo de acuerdo a lo que somos, santos, ya, santos en este momento. Es más, dice el texto, lo mismo, versículo 4, lo mismo que la grosería. Miren, esto es interesantísimo, porque a veces nosotros tenemos unas categorías de las cosas que nos hemos aprendido y que nos hemos inventado,
Una categoría, que la fornicación, eso es terrible, pecado, gravísimo, no se puede comulgar, y lo afirmamos, ¿no? Y entonces dice Pablo, lo mismo que ¿qué? Que lo anterior, lo mismo que la grosería. ¿Ve? ¿Qué diferencia hay entre tener una relación con su esposa en desamor? La obliga a tener relaciones con usted, hombre, o mujer que obliga, porque también conozco mujeres que obligan al hombre a tener relaciones, porque me lo han dicho, ¿no? Y entonces obliga, y usted está en pornella porque fue por obligación, no fue por amor. ¿Qué diferencia hay de que usted sea grosero con su hijo, con su esposa o con sus padres? Es lo mismo, desamor. Aquí el problema es el desamor. Dice, lo mismo la grosería, ¿sí? Las necedades, las vulgaridades, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. O sea, en vez de hacer cosas que no están bien, lo que hay que hacer es acciones de gracia. ¿Cómo se dice acción de gracia en griego? Eucaristía. Es decir, en vez de vivir el desamor, la pornella, en el ámbito sexual, en vez de ser groseros o groseras, en vez de ser necios y vulgares, cosas que no están bien, más bien vayan, vivan la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es amor entregado y ahí se aprende el amor. El que va a la Eucaristía y va entendiendo lo que realmente es la Eucaristía, esa Eucaristía se vuelve escuela de amor. Y ahí aprendo lo que no he aprendido y que debía aprenderlo en la casa. Pero como no se aprende, al menos se aprende en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía es todo el amor entregado de Dios en el resucitado, en el Señor de la gloria. Es más, dice, vivan en acciones de gracias, porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro, lo pone como paralelo, fornicario impuro. Por eso le decía, una persona puede estar muy casada por la iglesia y ser impura, fornicaria, porque está en desamor marital. Ningún fornicario o impuro, dice, además dice, o codicioso, que es una idolatría, la codicia del dinero, es una idolatría porque le doy el corazón al dinero en vez de a Dios. Ninguno de ellos, dice, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. ¿A qué se refiere? Pues claro, la gente piensa participará, futuro, está el verbo futuro, quiere decir que para, claro, después de la muerte. No, eso comienza aquí. El reino de Cristo y de Dios está refiriendo al reinado de Dios, al reinado del amor de Dios, al reinado de la alegría, de la paz, de la ternura, de la justicia. Quien vive la pornella, la impureza, pues, la codicia, la grosería, la necedad y la vulgaridad, no hereda el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El reinado de Dios es Dios reinando en nosotros. ¿Dónde está el lugar del reino? El lugar teológico, nosotros. El lugar teológico somos nosotros. ¿Dónde Dios quiere reinar? En nosotros. Nosotros somos el reinado de Dios realmente. Pero si vivo en pornella, en groserías, en codicia, es decir, en idolatría, en vulgaridades, etcétera, estoy en desamor. Y si estoy en desamor, no está reinando el amor. No puede reinar a la vez el desamor y el amor. No puede. O reina el desamor o reina el amor. De tal manera que si vivo en el desamor, no estoy permitiendo que Dios reine en mí.
Y esto va más allá. Recordemos que la visibilidad del reinado de Dios, de las bodas del Cordero, de la Jerusalén celeste, es la Eucaristía. La Eucaristía es amor entregado de Dios total. Entonces yo puedo ir a la Eucaristía, pero si estoy en desamor, no aprovecho realmente la Eucaristía. No la puedo aprovechar. No es que Dios me castigue, fíjense, porque Dios es amor. No es que me haga daño a la Eucaristía, porque algo tan bueno y tan santo no puede hacer daño. Es que no la aprovecho. Es porque estoy cerrado en el desamor al amor. Por eso Jesús dice, cuando vas a la Eucaristía, lo primero que Él va a decir es, si tienes a alguien y tiene algo en contra tuya, no solo que tú tengas contra alguien, sino alguien en contra tuya. Si tú lo sabes bien, anda y reconcíliate. Y entonces regresa a hacer Eucaristía. ¿Por qué? Porque si estoy en desamor, ¿de qué sirve ir a la fiesta del amor? De nada. Y dice Pablo en su momento, por eso muchos de ustedes están enfermos. Y la gente piensa que es que Dios los castiga. No, es que la dicotomía entre desamor y amor me enferma. Si mi esencia es ser amor, porque soy imagen y semejanza de Dios, vivir en desamor me rompe, me hace esquizofrénico. La vida en desamor me hace ser un ser esquizoide. Y eso a la larga me va enfermando. Me va incapacitando para vivir como hijo, como hija, como madre, como esposo, en todos los sentidos. Por eso la importancia de ver esto, ¿no? Dice que nadie los engañe con vanas razones. Que nadie les engañe con vanas razones. Es decir, una cosa es el texto dentro del contexto y otra cosa son las opiniones. Nosotros encontramos en todos lados opiniones. En internet no hay que decir opiniones religiosas de todo tipo, desde que usted tiene que buscar un refugio porque ya viene el último día, hasta que la Madre del Señor pide que nos llenemos de sacramentales y los sacramentos ¿qué? Hay un montón de opiniones. Siempre en el mundo de la palabra hay que ir al texto en el contexto. ¿Qué dice el texto y qué significa en su contexto? Esto es sumamente importante, que por eso que nadie los engañe con opiniones. No es que la opinión es que solamente el que está casado por la iglesia puede participar plenamente en la comunidad. A veces no importa cómo viva adentro, basta que no sean infiel uno al otro y ya pueden comulgar. Pero si están en desamor, si su vida se trata con desamor, se están siendo groseros, lo mismo, es lo mismo. Y eso no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque a veces las vanas opiniones nos han engañado y hemos clasificado cosas. Es más, miren lo que sigue. Dice el texto, no tengan, que nadie los engañe, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Versículo 6. ¿Qué significa la ira de Dios? Aquí hay que entender lo que Pablo quiere manifestar. Pablo es un hebreo y como hebreo conoce las escrituras, la Tanaj y la Torá. Y él sabe que en la Tanaj Israel fue arrasado por los asirios, Jerusalén por los babilonios, y eso lo leyeron como la ira de Dios, por ser infieles a Dios. Entonces está trayendo su pensamiento hebreo, lo que él entiende a este momento. Dice, por eso atraen la ira de Dios. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sabemos hoy? Que Dios no castiga, que Dios es amor, que Dios si se irara, si el Eterno se irara, sería una ira eterna.
Entonces sería el ser más infeliz del mundo y más destructivo del mundo. Imagínense si un niño o un joven, un adulto, cuando se ira, lo que puede hacer. Hoy me dice, el Dios lleno de ira, lo que pasaría. Esa es una forma de hablar. No es que Dios se ire. Lo que está diciendo es, miren lo que les puede suceder si viven esa dicotomía, viviendo en desamor y pretendiendo asistir al amor, a la comunidad de amor. Se van a romper y su vida se va a destruir. A eso se refiere, ¿no? Entonces, versículo 7. No tengan parte con ellos. Es decir, no asuman esas ideas erróneas. No las asuman. No tengan parte con ellos. Porque en otro tiempo fueron tinieblas. ¿Cuándo? Cuando no conocían a Yoshua, al Mesías, eran tiniebla. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mostrarnos la luz sobre tres cosas: el Padre, el Hijo, los hijos en el Hijo y el mundo. Él trajo la luz. Antes eran tiniebla, antes no tenían conocimiento de Dios. No tenían esa iluminación. Pero dice, ahora son luz en el Señor. Ahora son luz en el Señor. Ahora somos luz en Dios. ¿Por qué? Porque en el Señor, y en este caso en el Señor Jesús, somos uno. Cabeza y cuerpo. Somos uno solo. Cabeza y cuerpo. Por lo tanto, en el Señor somos luz. Por eso dice, vivan como hijos de la luz. Y la luz no es la luz eléctrica. No es un destello de una galaxia. Es la luz que viene de Dios, de su mismo ser. Y esa luz es precisamente el amor. El conocimiento de Dios, que es el amor. Por tanto, cuando dice que sean luz, ahora ustedes son luz, está diciendo, ahora ustedes son amor. En el Señor, vivan como hijos del amor. Pues el fruto del amor consiste en toda bondad, justicia y verdad. Luz, sinónimo de amor. Dice, cuando vivimos como hijos de la luz, es decir, cuando vivimos como hijos del amor, cuando vivimos en el amor, se desprenden tres cosas más: la bondad, el ser bondadosos, la justicia, el acto de bondad que cubre el error de los hermanos, y la verdad que nos hace libres. Así que es de suma importancia vivir como hijos de la luz. Lo que somos realmente, ¿no? Vivir como hijos de la luz. ¿Esto qué nos trae esto? Porque uno puede estar en comunidades de diversos tipos y sin embargo estar viviendo en grosería, en desamor, en juicio. No estamos viviendo el amor. Estamos al mismo nivel de la pornella o la grosería. Es desamor. Es lo mismo. En el fondo hay un solo problema. Siempre, como hay una sola solución. No tenemos que decir que hay distintos problemas. Hay distintas formas de ver los errores o pecados. Pero el fondo es uno solo. El desamor. El error en la familia, en la pareja, con los hijos, con el dinero, con el trabajo. Son formas, pero el fondo es el mismo. O lo realizo en el amor o lo realizo en el desamor. Ese es el fondo. Entonces yo puedo estar en muchas comunidades o comunidades religiosas incluso, pero lo que me define la vida religiosa es el fondo que vivo. Vivo esta comunidad matrimonial, familiar,
grupal desde el amor o desde el desamor. Si es en el amor, entonces veremos los frutos de bondad, justicia y verdad. Por eso dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. No lo que nos inventamos. Es que lo que agrada al Señor es que rece cabeza para abajo. ¿Sí? Versículo 10. Es que lo que agrada al Señor es que rece de rodillas. Es que rece de pie. Es que rece acostado. Es que rece a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana. No. Examinen realmente qué es lo que agrada al Señor. Y entonces hay que volver atrás. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Que vivamos, al principio decía, como imitadores de Dios, como hijos amados. Vivan el amor como Cristo los amó y se entregó. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Ven? Entonces uno se inventa cosas para calmar la conciencia. Ay, esto le agrada a Dios, aquello le agrada. No, busca lo que realmente la palabra en su texto. Y en su contexto dice, ¿qué es lo que agrada a Dios? Es más, dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denúncienlas. Entonces, luz, tinieblas. Luz, amor, tinieblas, desamor. Entonces, no participen de las obras de las tinieblas, de las sombras del desamor, en la comunidad y en la vida, en la catequesis, en todos lados. Es más, dice, denúncienla. Denuncien el desamor. ¿A quién? Primero la persona. Si no hace caso, se busca otra persona, 2 testigos. Si no, en la comunidad entonces. Eso tiene un orden. No se comienza denunciando en la comunidad. Estamos actuando contra el evangelio. Hay que comenzar denunciando a la persona a solas, primero. Luego, si la persona no hace caso, se buscan 2 testigos. Y se le habla a la persona con 2 testigos. Si después de eso no hace caso, entonces se le dice en la comunidad. Es el proceso de Cristo, tal como Él lo enseñó. Bien, dice, solo el mencionar las cosas que hacen, está hablando a los efesios, a Éfeso, ¿no? Las cosas que hacen ocultamente da vergüenza. Claro, es que hay una tendencia, hay cosas que hago en la comunidad y cosas que hago oculto en la comunidad, detrás de la comunidad. Dice, pues, al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Cuando algo se denuncia y se hace desde el amor, no de que yo tengo una ira aquí y yo la tengo guardada y se la denuncio ahora, no, es desde el amor. Entonces eso se vuelve luz, porque como fue desde el amor, esa llamada al amor, al sacar a la luz, se vuelve luz, dice. Es más, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, y va a ser un término que es muy oriental, no es tan occidental: despierta tú que duermes. ¿A qué se refiere? No está hablando a los que están durmiendo en la cama, sino al inconsciente. El que vive inconsciente, el que vive en el desamor, es el que está dormido. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. O sea, el que está durmiendo está muerto. Entonces eso lo unimos a 1 Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. A esto se refiere. Levántate tú que duermes. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Es decir,
te iluminará, estarás lleno del amor de Cristo, lleno de la vida de Cristo. Así pues, miren atentamente cómo viven. No está hablando cómo creen. Miren, no está diciendo, así pues, miren atentamente lo que ustedes dicen que creen. No, no. Miren cómo viven. Porque lo que yo vivo es lo que realmente creo. No es lo que digo que creo. Lo que yo vivo es lo que realmente creo. Miren atentamente cómo viven. No sean necios, sino sabios. Sabios en el Señor, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. ¿Qué está diciendo? Porque el tiempo es malo. Algunos textos bíblicos dicen, porque este tiempo es malo. Es decir, en este mundo físico, que es neutro, pero que es perecedero, todo es vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo es ilusión. En este mundo de ilusión, la tendencia es hacer la maldad, a juzgar, a condenar, a hablar, etcétera. Por eso dice que observen cómo viven. Por lo tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Otra vez volvemos al inicio, la voluntad del Señor. Y va a adicionar otras cosas. No se embriaguen con vino. No dice no tomen vino, fíjense, porque él va después, en la carta a Timoteo, le va a decir toma vino para tu problema de estómago. El problema no es tomar vino, es embriagarse. Ese es el problema. Dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué no se embriaguen? Porque es pecado. No, es porque el embriagarse lleva al libertinaje. O sea, nos lleva a vivir y a caer en el desamor. Porque no vivo despierto, consciente. Llénense más bien del Espíritu Santo, del Ruach Kadesh, del Espíritu Santo. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre por todo a Dios. Dando gracias siempre y por todo. No solo por lo que yo veo que parece bien y por lo que parece mal no le doy gracias, no. Gracias por todo. Porque todo lo que estoy viviendo es lo que necesito para vivir. Es lo que necesito para crecer. Porque lo que estoy viviendo es lo que me puede hacer ver mis obstáculos a la presencia del amor. Los obstáculos que estoy poniendo a la presencia del amor en mí. Entonces yo pongo obstáculos, si los quito, me doy cuenta que soy amor y empiezo a vivir como amor, en bondad, en paz, etc. Entonces, vivir dando gracias, dice, y por todo a Dios Padre, en nombre de Jesucristo. Miren qué hermoso es esto, ¿no? Vivir siempre dando gracias. Esto significa que la vida tiene que ser Eucaristía. Lo que decía San Alberto Hurtado, para mí la Eucaristía es mi vida. Y mi vida, una Eucaristía continuada. Vivir siempre dando gracias es una vida eucarística. Dando gracias por todo a Dios Padre en Jesucristo. La segunda parte viene a ser la moral familiar. La moral familiar. Que hay que entenderlo en su contexto histórico también. Recordemos que todavía en tiempo de Pablo, la mujer no tiene valor. Esto se fue paulatinamente asumiendo. En tiempo de Jesús y los años posteriores, donde está Pablo o los escritores, el escritor de este texto, todavía la mujer, en el ámbito sobre todo hebreo, es una posesión del hombre. Y tiene menor valor que el hombre, por lo tanto, mucho menor. La mujer vale menos que la casa, pero más que el buey. Ese era el valor que había en la mujer. Era una posesión. Entonces ya Pablo ahora va a dar, primero, una parte de lo que los hebreos piensan. Va a decir,
sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, es decir, en el respeto reverente de Cristo. Ya esto asustaba a la comunidad. ¿Cómo que todos ser sumisos? Ah, claro, todos, no unos. Sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Entonces, hasta ahí nos quedamos y obvio, está viendo, esto es lo que dice. Entonces el grupo pretende que en ese grupo cristiano las mujeres sean sumisas a su marido. Pero sí, Pablo está transcribiendo lo que en el Antiguo Testamento se decía aquí. Sí, las mujeres sean sumisas a su marido, claro. Y qué bonito es eso. Pero la sumisión hay que entenderla en el sentido de sumisión no nuestro, sino la sumisión como se entendía entonces. El dueño y lo que es dueño. Es decir, yo soy el dueño de algo, ese algo me pertenece. Tiene una sumisión a mí. La mujer me pertenece en una sumisión a mí por ser dueño. Este texto leído hasta allí ha sido motivo de mucho sufrimiento en la iglesia, en los grupos, incluso fuera de la iglesia, porque desde fuera de la iglesia sí se toma esto de la palabra. Pero lo que pasa es que tiene una parte que sigue. Maridos, amen a sus mujeres. Agapan. No es como al principio la mujer sí sea sumisa y el hombre está entendiendo que yo soy dueño de la mujer, tú eres mía. ¿Ve? Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Fíjense, esto es más fuerte. Vamos a decir, bueno, sean sumisas como la iglesia lo es a Cristo. Bueno, bien, pero maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentándosela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. El marido le corresponde amar a su mujer y cuidar que sea santa, o sea, que imite a Dios y que vive el amor de Cristo. Al marido le corresponde ser una especie de maestro, de rabí de su esposa, de maestro en el amor, no en el regaño, no en el amor. Miren, es más, dice, para santificarla como el baño del agua en virtud de la palabra, sin mancha ni arruga, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Fíjense que a la mujer no les dice que ame a su marido con su propio cuerpo, se lo dice a los maridos. ¿Ven? Que amen a las mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Miren, o sea, que el que no ama a su mujer no se ama a sí mismo. No vive el amor, está en desamor. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes, bien, la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo por su cuerpo, por la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Iguales, miren. Si el hombre es cabeza, pero iguales. Cabeza y cuerpo, iguales. Una sola carne. Y va a cerrar con algo maravilloso. Gran misterio es este. Y lo refiero a Cristo y su iglesia.
Es un misterio. El misterio del amor de pareja tiene que estar relacionado con el misterio de Cristo y su iglesia, donde los dos aprenden a ser uno del otro y uno junto al otro y uno al otro y viceversa, respetarse, amarse y cuidarse. En todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Miren lo interesante. Manda al hombre a amar a su mujer y que la mujer lo respete. Sí, está diciendo también que lo ame, pero ya dijo también al hombre. ¿Por qué dice esto así? Porque con el amor, y como lo pone agapen, no pone en este momento el texto en el griego original, no pone que sea amor eros. No dice hombres eros a su mujer, no dice agape. Ámala con amor total, y ese amor total incluye el respeto que le pide a la mujer al hombre. ¿Ves? Por eso es tan importante este texto. Bien, lo dejamos allí para las preguntas que tengan o comentarios, etcétera. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que decir? Aparentemente todo está demasiado claro. Buenas noches. Luego de su interesante disertación, padre, yo opino que puedo asumir las sentencias y recomendaciones paulinas de este capítulo número 5 a manera de código de vida que ayudan al ser persona a dar lo mejor de sí mismo, tanto en la vida particular como en la vida y la convivencia comunitaria. Al inicio del capítulo dice: como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Eso es fuerte, verdaderamente fuerte. Seguidamente en el versículo 8, el subtítulo del reino de la luz dice: nadie los engañe con argumentos falsos. Estas cosas son precisamente las que atraen la ira de Dios. Bueno, ya usted nos hizo el comentario al respecto. Siguiente al capítulo 8 dice: porque si en un tiempo eran tinieblas, ahora son luz por el Señor. Vivan pues como hijos de la luz. Siguiendo la misma idea, en el versículo 15 dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no obren como necios, sino como personas sensatas. Por eso pues entonces es que yo me digo a mí misma inclusive de que son como claves que se nos ofrece como alternativa en esa búsqueda por mantener el propio equilibrio, la unidad y armonía que debe existir en la convivencia general, a manera de que se pueda irradiar pues con el propio comportamiento concreto y coherente los frutos de la luz, que están fundamentados pues en las virtudes de compasión, misericordia, perdón, comprensión, que se nos ha confiado a todos y a cada uno. Muy bien, es decir, es importante la ortodoxia, son importantes las normas morales, son importantes las normas canónicas, las normas litúrgicas, pero lo decisivo es la ortopraxis, no es la ortodoxia. Uno puede ser muy ortodoxo en lo que dice, pero lo decisivo es la ortopraxis.
lo que vivo. Por eso dice Pablo, examinen cómo viven. Y si tenemos que recoger todo en una sola frase, sería vivir imitando a Dios, amando como Cristo nos amó. Esa es la ortopraxis. Si hay un código de vida que es la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios, es vivir imitándolo a Él, ser como Él. Que en otras palabras Jesús lo dijo, sean santos como su Padre es santo. Eso, imitar a Dios en el amor como Cristo amó. Bien, ¿alguien más? Un comentario más. En cuanto a las exhortaciones de marido y mujer, de repente como que pone a la mujer en desigualdad con el hombre. Y me vino al recuerdo, en una clase anterior que usted mencionó, a Lilith, que representa pues como, digamos, la rebeldía, la libertad, en comparación a la Virgen María, pues que es sumisión, obediencia. Bueno, en este caso, el tema no es que, todo lo contrario, Pablo no pone a la mujer como inferior al hombre, sino que la está comparando con la iglesia. Es decir, la mujer es como la iglesia y el marido es como Cristo, cabeza y cuerpo. Tú puedes decir, es que la cabeza es mayor que el cuerpo. No, está encima. Pero igual si la corta se muere todo. Por eso es importante leer este texto todo junto, porque está diciendo mujeres como Cristo, como la iglesia sumisa a Cristo, claro, como el cuerpo a la cabeza. Pero no se puede hablar en términos de Pablo en este texto que la mujer es menor, no, sino que cada uno es diferente. Cristo se compara con el hombre, la iglesia con la mujer, pero debe vivir en total unidad y amor, porque de lo contrario se rompe. A eso se refiere. ¿Quién más? A ver. Buenas noches, padre. Me llama la atención la parte que usted comentó y nos dijo sobre que a veces uno mismo se hace prejuicios mentales, inventándose cosas en que no agrada a Dios, por lo menos de que se me olvide en la noche orar, o si oro de rodillas es lo que vale para Él, o si no lo hago de otra manera, sino es lo importante que es sentirnos amados y la parte que comentó pues referente a lo de Dios, imitarlo fue que claro. Santa Teresa de Jesús, cuando habla de la oración, dice: lo importante en la oración no es el mucho tiempo, es el mucho amar. Y por lo tanto, dice, descubran que aunque a veces no se vivan los tiempos de oración, eso no quita el don, por así decirlo, usando las palabras de hoy. Es decir, puede que a veces se nos pase por el tiempo, lo que sea, orar, pero eso no quita la virtud que tenemos de poder hablar con Dios. Ni Dios se va a poner bravo conmigo porque en un momento se pasó. Lo importante es que si se me pasó, vuelva otra vez a la oración. Pero la oración, ¿cómo estar con Él? Dice, dejarme mirar por Dios, dice Santa Teresa. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la oración es dejarse contemplar por Dios. Él me mira y yo lo miro. No es tanto decir muchas cosas, no es tener la capacidad de hablar bonito, de decirle cosas bonitas a Dios, o de decirlo en público y yo dije la oración más bonita en el grupo. No es eso. Es cuánto yo amo. Pero sobre todo,
cuánto me descubro que Dios me ama. Es decir, en la oración lo más importante es experimentarme amado por Dios y responderle con el amor. Es muy simple, la oración de Santa Teresa es muy simple. Ella dice, es amistad con Dios y una amistad amorosa. Uno puede estar en un momento dado y cerré mis ojos, el semáforo, cerré mis ojos y me puse en contacto y sabiendo que Dios me ama, me hago consciente de ese amor y digo, gracias Señor por tu amor. Eso vale más que estar 3 horas de rodillas si empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y vale mucho más eso otro, aunque haya sido un momentito. ¿Sí? Es cuestión de amor. Sí, aquí hay una parte que me llamó la atención que usted dijo, que tengo que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo que no me pasó o por lo que uno esperaba que no se realizó. Muy bien. Los maestros de espiritualidad han llegado a la experiencia y a la conclusión de vida que hay que dar gracias en general, siempre. Gracias Señor por todo. Luego gracias específicamente por lo que he recibido, por lo que se ha dado. Gracias por lo que no se me ha dado, lo que no he recibido. Gracias luego por los problemas, incluso por las enfermedades. Gracias por todo. Porque el camino que estoy realizando es el camino que yo mismo elegí con Dios y que necesito para que mi ego vuelva a la humildad, echarlo a un lado y entonces reconozca la verdad. Dios está en mí y yo estoy en Dios. Soy parte suya. Soy un pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios o el pensamiento cualquiera no se aleja de la mente que piensa. Los pensamientos están unidos a la mente que lo piensa. Igual, nosotros somos pensamiento de Dios, espíritu, que hemos sido encarnados. Por lo tanto, nunca estamos separados de Dios. Pero en este mundo creemos que sí. Entonces ahí entra la soberbia del ego. Si estamos separados y la unión es de otra forma, es haciendo esto. No, es reconociendo. La unión con Dios se da reconociéndola. No tengo que hacer algo para unirme con Dios. Debo reconocer que soy uno con Él. Porque soy imagen y semejanza suya. Porque soy parte de Cristo, que es el cuerpo, y Jesús es la cabeza. ¿Ves? Por eso dar gracias por todo. Y cuando uno aprenda a dar gracias por todo, la vida se vuelve entonces paz. Ya no peleo con el mundo. Ya no estoy que si me enfermé, ¿por qué Dios me enfermaste? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Y por qué yo? ¿Qué sé yo? Mejor gracias Señor por esto. Y para algo debo descubrir para qué, no por qué. ¿Para qué esto? ¿Ve? Y entonces vivir continuamente en acción de gracia. Pero esto no se puede vivir. Aquí tengo que hacer una anotación. No puedo vivir dando gracias por todo si no he experimentado que Dios me ama de verdad. Si yo no experimento que Dios me ama de verdad, por encima de todo y a pesar de todo, si yo no experimento ese amor de Dios, que navego, que estoy sumergido en el océano infinito de su amor, no puedo dar gracias. Porque, ¿cuál es la lógica? Si Dios me ama totalmente, venga lo que venga, nada me apartará de su amor. Siempre estoy en su amor. Y si estoy en su amor, estoy feliz, estoy dichoso. Y que viene una enfermedad, a todo mundo le viene. Que la enfermedad es mortal, a todo mundo le toca. El tiempo es irrelevante, antes o después es irrelevante porque este mundo es ilusorio. ¿Ven? Entonces se vive en una condición nueva, es el hombre nuevo. Vive de la gracia, de la primacía de la gracia, de la primacía del amor. ¿Sí?
vive de la providencia, no está preocupado por nada, puede trabajar y pues incluso ahorrar y todo, pero sin preocupación. Está viviendo la alegría de ser hijo o hija amado de Dios. ¿Sí? Bien, ¿alguien más o algo más? Si no, entonces cerramos con una oración. Te damos gracias, Padre de bondad, de infinita misericordia, de infinito amor, porque en tu palabra nos revelas tu voluntad, lo que tú realmente quieres, y lo que quieres es salvarnos, es darnos una vida abundante, tu misma vida que ya está en nosotros, pero que muchas veces no logramos ver. Enséñanos a ver tu vida en nuestras vidas y nuestras vidas en la tuya, para ser imitadores tuyos y vivir amándonos los unos a los otros como Cristo nos ama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos, nos encontramos el próximo martes a la misma hora y por estos mismos canales.